Romanos 2. Continuamos con nuestra serie en esta carta. Empezamos un nuevo capítulo, pero nuevamente no nos distraigamos a veces por las divisiones que tenemos. Como vamos a ver, el apóstol Pablo continúa con su misión de demostrar la culpabilidad de todos los hombres. Y dice así la palabra del Señor. Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La semana anterior inicié con una ilustración, ¿verdad?, acerca de cuál era su nota más baja que había tenido en la escuela. Y recordaba al menos lo que fue mi experiencia, pero parece que no era tan extraña, sino que muchos se identificaron con eso, de que algunos más bien cuando recibían malas notas, pues hasta se reían y competían con el de la par. ¿Y cuánto se sacó usted? Era como una suerte de competencia, a ver quién le había ido peor. Y entonces vimos que hacia el final de Romanos capítulo 1, esto es básicamente lo que describe la condición del hombre: reprobados y contentos. Sabemos que estamos mal delante del Señor, pero no solamente se complacen en pecar, sino que se deleitan con otros que también, como ellos, pecan. Ahora, yo sé que no todos se caracterizaron por esta experiencia, sino que otros más bien sabían lo que eran sacar buenas notas de manera regular, y a veces en la escuela hasta existía esta opción de eximirse a final de año, ¿verdad? Entonces uno contento de que a final de año pues casi no iba ya a clases y no tenía que hacer exámenes. Ahora, esto como a modo de reconocimiento pudiera verse como algo positivo, pero también conlleva un riesgo: el sentirme mejor que otros. Ahora, alguien pudiera decir, pero ahí estaban las notas que me respaldaban, o sea, mis notas hablaban precisamente que incluso me eximiera y que me estaba yendo mejor. ¿Estaba mal decir que yo era mejor y que señalar a los que justamente estaban cosechando el resultado de su falta de disciplina y de estudio? Bueno, eso pareciera inevitable si el parámetro con el que yo me estoy comparando es con los que les va peor. O sea, cuando yo me paso midiendo contra aquellos que no van conmigo, o sea, que van en este sistema de notas, van por debajo, pues pareciera inevitable que yo me llegue a sentir mejor. El asunto es que con este ejemplo que les he compartido, como a veces pasa con las analogías, pues se llegan a quedar cortas. ¿Por qué? Porque la evaluación de Dios, las notas que Él requiere, no son de 80 y 90, sino de 100 todo el tiempo. Nuestro Dios requiere perfección absoluta. Todavía uno pudiera pensar, bueno, pero entre 80 y 90 eso es mejor que 50 y 30. Bueno, sí y no. El problema de fondo es que en lo que ahora Pablo nos está describiendo al inicio del capítulo 2, es que hay quienes creen que sus notas son aceptables y no se ven reprobados. Y que la única razón por la que parece que les va mejor es porque en realidad tienen un forro, bueno, chuleta, o como sea que, no sé, yo escuché que antes le decían así, yo nunca le llegué a decir así. Pero forro, bueno, sí, trampa, algo que usted se anotaba por algún lado, cómo copiar en el examen. Claro, porque ellos sí tenían la revelación escrita de Dios. Ellos sí tenían la definición de pecado. Ellos entendían mejor que aquellos que solamente tenían la revelación general que hay un Dios y cómo éste debía ser adorado. Pero en el fondo ellos igualmente estaban reprobados. Y no solamente eso, sino que también se complacían en pecar. Y si no tuvieran que preocuparse por una nota, estarían igual que los otros, prefiriendo no tener que hacer nada más. Por lo tanto, si la sección anterior aplicaba a nosotros en ese sentido general de que estaba mayormente dirigida a gentiles,
Esta también lo está. Ahora, no porque seamos judíos, sino porque como los judíos sí tenemos la revelación escrita de Dios. Y tenemos mayor luz que ellos incluso. Pero tristemente hay que reconocer que hay quienes el conocimiento de las cosas de Dios no les representa ventaja alguna, sino solamente mayor condenación. Por eso es mi deseo que hoy el Señor nos hiera y exponga nuestra moralidad y despierte a quienes están con una falsa seguridad porque no viven como otros, porque no soy como aquellos, pero en realidad, aunque no viven como otros, a quienes señalarían como pecadores, tampoco están viviendo para Dios. Más bien están jugando con su paciencia y misericordia. Entonces hoy veremos que nosotros no tenemos excusa delante del Señor, porque somos nosotros mismos los que dictamos la sentencia contra nosotros. Somos nosotros mismos los que nos condenamos. Y el juicio de Dios no es como cualquier juicio humano. El juicio de Dios es un juicio verdadero, es un juicio ineludible y es un juicio en el cual hemos menospreciado al juez, que es bondadoso, paciente y generoso. Entonces, en primer lugar, veamos cómo es que nosotros nos condenamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos condenamos al juicio de Dios? Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Por qué es que yo sigo insistiendo? Hermanos, bueno, lo hacía incluso, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando el Antiguo Testamento, los profetas menores, con mucha más razón ahora con la carta de los Romanos, que cuando estamos acercándonos a la palabra de Dios, tenemos que verlo, esto es para nosotros. ¿Por qué? Porque esto es para nosotros y no solamente para la población judía de aquel entonces, en los días de la carta. Bueno, porque recuerden dónde estamos leyendo esto. Esto sigue siendo parte de toda la carta de Romanos. Y la carta a los romanos fue enviada a una iglesia en Roma. Entonces, en primer lugar, esta carta el Señor la dejó para nosotros como iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que atendamos primeramente los creyentes entre nosotros y luego sí, los incrédulos dentro y fuera. Porque aquí hay el evangelio que nosotros debemos compartir. Pero tenemos que ver esta carta. Es para nosotros, como si estuviéramos en aquel momento sentados y aquel hermano que la leía públicamente para el resto de la iglesia, prestando atención, porque entre la audiencia Pablo sabía que habían algunos que tenían que escuchar esto. Por supuesto, la iglesia en Roma estuvo compuesta tanto de gentiles como de judíos, posiblemente más gentiles que judíos, pero eso al final de cuentas, aunque es importante reconocerlo, como les digo, es ver que independientemente del grupo primario al que Pablo estuviera dirigiéndose en algún momento particular, sigue siendo para nosotros. Porque si la primera parte le hablaba a los que no tenían la escritura, recuerden que esa revelación general sí era suficiente ¿para qué? Para condenarlos. Porque había suficiente información de que había un Dios que merecía ser adorado con todo y al cual había que darle las gracias, pero no lo hicieron. Ahora en esta parte, nosotros sabemos que le está hablando a los judíos. ¿Por qué? Versículo 17 del capítulo 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí finalmente Él lo hace explícito. ¿A quiénes les está hablando? Sin embargo, hay que notar que lo que es para nosotros ahora el versículo 1 del capítulo 2 tiene una gran similitud con el versículo 18 del capítulo 1. Ambas secciones inician de manera suficientemente genérica para que nadie haga lo que a veces, ¿verdad?, solemos hacer cuando vemos que se le está hablando a otro grupo. Eso no es para mí. Versículo 18, ¿cómo empieza?
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y la palabra hombres ahí es el término más genérico, la humanidad, el ser humano. Recuerden que más adelante, cuando él estuvo denunciando, ¿verdad?, los actos que cometían mujeres contra mujeres y hombres contra hombres, ahí el término era otro, ¿verdad? Era hembras y machos, a ese nivel. Pero la palabra hombres que tenemos aquí es la misma hombre que tenemos en el versículo 1 del capítulo 2. O sea, quien quiera que seas tú, ser humano, persona. Entonces ven que la pregunta está muy bien planteada. Él no está diciendo por lo cual eres inexcusable tú que naciste judío. No, porque el problema de la moralidad externa no es exclusiva de los judíos. Puede infectarnos a nosotros hoy. Quien quiera que sea usted. No importa si es judío o gentil, sin importar su origen, hay un juicio contra nosotros, los que pensamos que no pecamos como aquellos. ¿Como quiénes? Como aquellos idólatras, como aquellos inmorales sexuales, como aquellos que estaban llenos de ¿qué? Y ya vimos toda esa lista de 21 pecados, ¿verdad? Que estaban llenos de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí en este momento usted puede ponerse, ¿verdad? Pablo está diciendo todo esto contra todos los que cometen esta serie de pecados. Y alguien desde, bueno, digamos, no sé si tenían bancas donde estuvieran sentados, amén. Así es. Los inmorales, los perversos, los homicidas, los chismosos, los desobedientes, los envidiosos, son dignos de condenación. Pero entonces Pablo en el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea usted. Un momento, Pablo, se no le estaba hablando a esos gentiles paganos. Ahora se viene y me dice, por lo tanto usted está sin excusa. No, un momento, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿A quién le estaba diciendo esas cosas? ¿A quién? ¿Cómo que yo soy el que no tengo excusa? De hecho, usa la misma palabra, inexcusable, que también tenemos en el versículo 20 del capítulo 1, ¿verdad? Que la revelación general nos deja sin excusa. Es la misma palabra. Vimos que es literalmente sin apología. Y la razón por la cual todos los hombres estamos sin defensa no era solamente porque esta revelación general era suficiente para acusarnos, sino que también aquellos que no solamente tenemos la revelación general, sino la revelación escrita, sabemos mucho mejor qué es pecado y quién es Dios. Y a pesar de saberlo, aún así pecamos. Por eso es que no tenemos defensa, por eso es que somos inexcusables. O sea, ¿qué razón vamos a dar? Porque alguien todavía pudiera pensar, ¿verdad? Aquel gentil que no tenía la escritura es que yo no tenía la ley, yo no tenía lo que Dios había dicho. Pero el que sí la tiene, ¿qué iba a decir? Nunca me dijeron. ¿Verdad? Es un ejemplo típico que a veces se pone. Es como si un oficial nos quisiera hacer una multa por haber cometido alguna infracción al manejar y que usted quiera alegar ignorancia. Es que no sabía. Bueno, el manual está, la ley está. Usted tiene que saberlo. Eso es lo mismo que está sucediendo aquí. Usted debe saberlo. Vean bien lo que Pablo está diciendo. ¿Cuál es el problema? El problema es igualmente que se peca. Es que se está pecando. No es el hecho de juzgar. Pablo no está denunciando que alguien juzgue el pecado de otro. Es el hecho de que está juzgando al que peca cuando él también está pecando. Ese es el problema, ¿verdad? Porque alguien puede venir y leer esto y decir, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Ve? Es que no hay que juzgar a los demás.
Y son como estos versículos así seleccionados, o las palabras de Cristo, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, que son de los pocos versículos que las personas sí se saben de la Biblia. No, Cristo dijo que no debemos juzgar. No hay que juzgar a las personas. No, el asunto no es aquí que se juzgue. Es la doble cara. Es el asunto que usted está juzgando a alguien porque tú que juzgas haces lo mismo. Es el hecho de que está pecando. Entonces él está emitiendo una sentencia, pero no se está viendo incluido. Sí, los pecadores merecen el juicio de Dios y no se está viendo como parte de aquellos que lo merecen. Esos son otros, yo estoy fuera. Históricamente hablando, un judío honesto debía reconocer que ellos eran culpables prácticamente de los mismos pecados que el Señor acusó en las naciones paganas y gentiles. Los mismos. Desde que salieron de Egipto, recordemos, ¿verdad? Haciendo nuevamente un breve repaso. Desde que salieron de Egipto, en los días del reino y posterior al exilio, cuando ya regresaron de Babilonia, ¿qué denunciaban los profetas? Pecado tras pecado. Y la lista es tan grande que al final de cuentas nosotros cubrimos lo mismo que ha denunciado Pablo en el capítulo 1. ¿Fueron idólatras? ¿Fue Israel idólatra? Claro que sí. No habían ni salido, ¿verdad?, de Egipto. Estaban en ese trayecto en el desierto y ya estaban adorando a un becerro de oro. Cuando Dios estaba dando la ley a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí estaban adorando el becerro. A Baal, muchísimas veces. ¿Cómo es que un profeta tiene que preguntarle al que debía ser el pueblo del Señor esto? Escogeos hoy a quién van a servir. O sea, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, seguidle. Así se habían pervertido tras el culto a Baal, a Acera. A través del profeta Amós, el Señor les dijo: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Ahí estaban en ese desierto cargando a dioses falsos, a Moloc, ídolo abominable, al que muchas veces se le ofrecieron sacrificios de infantes. Fueron inmorales. Muchísimas veces también se les tuvo que denunciar. Este mismo profeta Amós, que fue lo que dijo, que el padre y el hijo se llegan a la misma joven. Una inmoralidad rampante. En los días de los jueces, nosotros leemos actos que en nada se quedan cortos a los que leemos de Sodoma y Gomorra. Jueces 19 en adelante, de los capítulos más oscuros que podemos tener en las Escrituras, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Muchos de sus reyes tomaron para sí muchas mujeres, y después del exilio tuvieron que ser reprendidos por haberse casado con mujeres extranjeras. Fueron homicidas también. ¿A cuántos profetas no mataron? Nehemías tuvo que confesar lo siguiente en Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Qué les dijo Cristo? Ya en los días del Señor. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo 23. Versículo 29. Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres.
serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Según los fariseos, ellos, si hubieran estado vivos en los días de sus padres, es decir, de sus antecesores, ellos no hubieran matado a los profetas. No hubiéramos cometido jamás tales actos. ¿Qué hicieron ellos con el gran profeta? El Señor Jesús, la palabra misma encarnada. Lo mataron. Bien les dijo el Señor que ellos llenaban la medida de sus padres. Y así podríamos seguir, hermanos. Tomar un pecado e irlo a ver cómo ellos lo estaban cometiendo también. Pero jamás, ¿verdad?, se le dijera a un judío que tuviera compañerismo con un gentil. Jamás, ¿cómo? Si nosotros somos ese pueblo escogido. Pablo lo resume muy bien en Corintios, ¿verdad? Un pasaje muy relevante en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 6, dice lo siguiente. Primera de Corintios 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo es que a pesar de toda esta evidencia, de que ellos, a pesar de que Dios los había escogido como ese pueblo especial, de que tenían su ley, cómo es que ellos ignoraban el hecho de que eran también igualmente culpables de todos esos pecados de los que ellos acusaban a los gentiles? ¿Por qué estaban tan confiados? Tal parece que realmente muchos estaban convencidos de que por ser hijos de Abraham biológicamente, estaban en una relación privilegiada, en la cual Dios simplemente iba a excusar algunas de sus cosas. Como que lo iba a pasar por alto y ya. No, ellos son mi pueblo, entonces lo voy a dejar pasar. Y esa actitud permanecía en los días de Cristo y en los días de la iglesia primitiva. Esa misma actitud que los profetas denunciaban, ¿verdad? Que ellos estaban reposados y asentados como el vino, ¿verdad? Como aquella figura que en algún momento veíamos, trasladándola a nuestros días, ¿verdad? Cuando se hace un jugo, ¿verdad? Con la pulpa y usted revuelve y se hace un asentado, ¿verdad? Ese asentamiento de azúcar y de fibra que queda ahí, así que ni se movían. O sea, es que los profetas llegaban y hablaban y ellos, ¿cómo? Aquí no ha pasado nada. Somos el pueblo del Señor. Ese juicio del que pasan hablando nunca va a llegar hasta que les llegó. Hasta que les llegó. Ahora, yo creo que también cuando Pablo escribe de manera tan general al inicio del capítulo 2, es para que veamos que no solamente los judíos tenían que ver para sí mismos, sino que también dentro de los gentiles había grupos que tenían que verse aquí. ¿Por qué? Porque no todos los gentiles, hermanos, vivían de la misma manera. Eso había que reconocerlo. Por ejemplo, dentro de los gentiles habían unos que sí llegaron a ser temerosos de Dios. Estos que se conocen como temerosos de Dios reconocían al Dios de los judíos, se sometían a algunas leyes, a algunos preceptos, algunos de ellos sí aceptaban la parte dietética. Lo que no estaban dispuestos era a circuncidarse. Muchos de ellos ahí era donde se detenían y por eso los judíos decían, no los consideramos plenamente parte del pueblo. Pero como les digo, habían gentiles que tenían un estándar de vida más elevado. No todos estaban en esos desenfrenos de los cultos gentiles. Por ejemplo, otro grupo que históricamente sabemos que eran así son los estoicos. Recuerdan que se nos mencionan de ellos
en Hechos 17, cuando Pablo está en Atenas y él se ve enardecido por ver la ciudad entregada a la idolatría. Ahí se nos mencionan los estoicos. Y de hecho hay estoicos modernos, hay quienes quieren revivir los principios del estoicismo. ¿Quiénes son los estoicos sino aquellos que promueven esa vida virtuosa, una vida éticamente superior? Entre los más famosos están Séneca y Marco Aurelio. Ven por ejemplo Marco Aurelio, que fue emperador romano, lo que llegó a escribir en su diario privado: la mejor respuesta a la ira es el silencio. Está bien, ¿verdad? Pudo haber dicho es darse a golpes, pero no, es el silencio. O sea, de nuevo, un estándar más alto. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. En versión moderna de la mamá, no se ponga al nivel de ellos. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. ¿No? Séneca también hubiera estado de acuerdo con esta denuncia de Pablo del pecado. Yo estoy de acuerdo con él. Todo eso hay que denunciarlo, toda homicidios, avaricias, maldad. Yo también. Y sin embargo, Séneca, gran promotor del estoicismo, en su momento le dio la aprobación a Nerón para que matara a su madre, a Agripina. En lo que acusas a otro, te condenas a ti mismo. Contra los homicidas, pero usted le dio el voto para que, y aprobación para que matara a su madre. Y así podríamos continuar. Pero si solamente nos quedamos viendo a otros, vamos a cometer el mismo error que estamos denunciando. ¿Y usted? Usted y yo podemos ser de estos moralistas, confiados por el tipo de iglesia al que asistimos, que nos rodeamos de amistades y familiares cristianos, y ser de los que nos creemos mejor que otros porque no vivimos en ciertos pecados, o eso pensamos. Porque como los fariseos podemos ponernos bastante creativos para justificar que no, un momento, lo que yo estoy haciendo no es ese pecado, y es ese pecado. Vamos a decir que no somos culpables de homicidio, que no somos culpables de adulterio, de chisme, de mentira. Y si los judíos criticaban a los paganos, nosotros también podemos quedarnos aquí criticando a los judíos y a los otros también por cómo viven. Y como ellos podemos recurrir a nuestras obras, que conocemos lo que dicen las Escrituras. Vea, usted me viene a hablar de la Biblia, yo sé lo que la Biblia dice. Yo sé quién es Dios. Yo sé que es solamente a través de la fe en Jesús que somos reconciliados con Dios. Yo me congrego fielmente, yo no digo malas palabras, yo no ando en borracheras y mi hogar está en orden o aparentemente en orden delante de los ojos de los de afuera. Nos oponemos a aprobar un estilo de vida homosexual y que estamos contra la ideología de género, pero secretamente y en nuestro corazón, si se pudiera proyectar lo que en nuestros pensamientos, en nuestros corazones hemos concebido, la sentencia sería la misma: culpables, porque sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que somos dignos de muerte. ¿Somos o no inexcusables? Nuevamente, si fuéramos sinceros con nosotros, eso es lo que tenemos que reconocer. Aquellos que simplemente se han acostumbrado a una vida de iglesia, pero que no viven realmente para el Señor y que no lo aman como deben amarlo y que están complaciéndose en una vida de pecado, aunque no visible para los de afuera, tienen que reconocer que son culpables delante del Señor. Y si yo digo que Dios está contra los que hacen esto, tengo que reconocer que también está contra mí. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Vean cómo Pablo sigue reiterando términos. Primeramente ya nos ha dicho que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora nos dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es verdadero y, como vamos a ver en el siguiente versículo, es ineludible. Es verdad. Vean, cuando nosotros nos comparamos con otros que viven una vida escandalosamente pecaminosa, más notoria, podremos salir bien librados, pero el asunto es que el juicio de Dios
no es usted contra los demás, es usted contra Dios solamente. Un Dios que es verdadero, un Dios de verdad que juzga según la verdad. El estándar o la medida es el divino, no contra otros pecadores como yo. El juicio de Dios es verdadero porque como Dios de verdad, Dios nunca va a pronunciar una mentira en su tribunal, sino que como vamos a leer en Romanos, esto es lo que cada uno tiene que hacer delante de la presencia del Señor. Cerrar la boca. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él no puede ser vendido al error o al engaño. Los juicios de Dios son verdad, todos justos, nos dice el Salmo 19:9 y el Salmo 96:13. Incluso manda al pueblo del Señor a que se regocije, a que se alegre ¿en qué? En que Jehová vino a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Ese es el parámetro. Podemos estar seguros que en el día final no habrá ningún cargo falso contra usted. Todo lo que el Señor presentará, usted va a tener que decir, cierto, cierto, verdadero, yo lo hice, yo lo pensé, no lo hice cuando tenía que hacerlo. Verdad, verdad, verdad. ¿Por qué entonces pretender que las cosas están bien como están? Porque el juicio de Dios es ineludible. Vean el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Sí, por cierto, el lenguaje que Pablo está empleando aquí lo vamos a ver varias veces en Romanos, ¿verdad? Es ese estilo de argumentación que se le llama diatriba, es decir, es un personaje imaginario, ¿verdad? Oh hombre, quien quiera que seas tú. Pero el hecho de que el rival sea imaginario no quiere decir que no esté describiendo a personas reales. Personas que en efecto somos así. No sabes, oh hombre, que haces lo mismo, que tú no escaparás del juicio de Dios. Nadie está exento. Usted tiene que responder esto. Si está viviendo una vida de pecado y piensa que le va a ir bien, ¿por qué? ¿Sobre qué base Dios lo va a declarar a usted exento? ¿Sobre qué base va el Señor a decir así, eximido, no hay juicio para usted? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que decirlo si usted está haciendo lo mismo que hacen los otros pecadores? Como mencionaba anteriormente, en el caso de los judíos, ellos apelaron a su genealogía. Nosotros, hijos de Abraham, somos. Pero la Escritura es clara que nadie escapará de este juicio. Así estaba prefigurado en los discursos proféticos. Y eso el pueblo del Señor, de los que eran del pueblo en aquellos días de Israel, era lo que tenían que admitir. Un momento, es que los mensajes de los profetas no son solamente contra Moab, contra Amón, contra Egipto. No, también están hablándonos a nosotros directamente. Tú Israel, tú Judá. O sea, el juicio comienza por la casa de Dios. Es lo que Pedro luego entonces escribe explícitamente. Es que nadie. Cuando los profetas hablaban de que iban a venir días que las personas iban a preferir que los montes les cayeran encima, son imágenes para que tengamos en cuenta esto que viene es terrible y nadie va a escapar. Hebreos 9:27 lo dice muy claro, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fin. Pero para añadirle todavía mayor culpabilidad, nosotros no solamente pecamos contra Dios, lo cual ya es una ofensa, sino que abiertamente lo menospreciamos a Él, menospreciamos al que nos va a juzgar. Imagínense la cara que pondría usted, ¿verdad? Que teniendo un altercado con alguien en la calle, luego se lo tope a usted y es el abogado defensor de la otra parte, o es el que está sentado como juez. Bueno, si eso nos daría cosa a nivel humano, ustedes ya saben muy bien que en aquel día del juicio será Dios y explícitamente el Hijo
a quien se le ha dado todo juicio, que estará ahí. Y vean cómo se plantea este menosprecio. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Yo le pido que vuelva otra vez su vista a esa pregunta y considere cómo está siendo planteada. ¿Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Qué curioso. Meditando, ¿verdad?, para preparar el estudio, Pablo nos está preguntando, ¿o menosprecias las advertencias de Dios? ¿O menosprecias las amonestaciones del Señor? ¿O menosprecias el ejemplo de lo que le ha pasado a otros? No, no es nada de eso. El Señor nos está diciendo, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? O podemos traducir eso también como clemencia o generosidad. Es una palabra bastante rica en su sentido, de paciencia, de un Dios que es clemente, que es tardo para la ira, también pudiéramos traducirlo. O sea, nosotros no estamos menospreciando las advertencias, como cuando alguien nos dice, vea, no haga esto porque le puede ocurrir tal cosa y que no hacemos caso. No, estamos menospreciando el buen trato de Dios. Un Dios que ricamente nos da de todo, todos los días. Algo en lo que hay que considerar no solamente cuando se cumple años, aunque es una buena ocasión, ver que el Señor ha sido bueno. Me ha dado un año más de vida, un año en sus caminos. A mí no me mató antes, no me ha quitado la vida antes, aquí me tiene. Hermanos, nuestro Dios no ha sido mezquino, sino que con abundancia nos ha provisto muchísimo más de lo que realmente nosotros merecemos. Es rico en misericordia y bondad. Y esto es lo chocante, que nosotros, en lugar de ser compungidos, contristados en nuestro corazón de ver de que Dios me da a mí todos los días de sus misericordias y yo le estoy pagando con pecado, yo debería arrepentirme de tanto pecado delante del Señor, que no es así como respondemos nosotros, sino que otro día más que experimentamos misericordia del Señor, otro día más que te despertaste, que tienes un techo, que tienes vestido, la mayoría de nosotros un trabajo, una familia, y sigues pecando, como si Dios estuviera obligado a ser paciente y misericordioso conmigo. Menosprecias. Ahí están los tesoros ricos del Señor, abundantes para todas sus criaturas. Pero un día no será así. Hay que decir algo respecto a esta paciencia de Dios, como un día tuvimos que aclararlo con la ira de Dios. La paciencia de Dios es un aspecto de la bondad de Dios. Dios es siempre bueno, pero no siempre paciente. Es lento para la ira, muy lento para la ira, pero un día llegará. Un día la paciencia de Dios no será más y Él seguirá siendo el Dios bueno que es y el Dios misericordioso que es. Pero un día nuestra maldad llegará a su colmo, el día del juicio llegará y Dios actuará con justicia. No fue que Dios se impacientó como nosotros nos impacientamos, que rápido perdemos los estribos y dijo, ya no más, hasta aquí. No, sencillamente se acabó. Ya no más.
¿Por qué? Porque Dios dice que no tendrá por inocente al malvado. Y es un Dios que castiga la maldad. Tiene que ser así porque Dios, es un Dios santo. Él tiene que actuar contra el pecado. El asunto es que en su paciencia, en su longanimidad, no lo hace inmediatamente con nuestros pecados, sino que nos da el tiempo cada día para que usted se ponga cuentas con Él. Y Él le sigue dando a usted abundantemente misericordia, bondad, para guiarte al arrepentimiento. Pero los días pasan, nos levantamos, comemos, seguimos con vida y pareciera que ese temido juicio nunca va a llegar. O esas temidas consecuencias de las que tanto hablan por el pecado. Y se acostumbran a vivir de esa manera, menospreciando a Dios y todos sus actos bondadosos para con ellos. ¿Y qué es lo que están haciendo con eso? Como veremos, están atesorando ira para el día de la ira de Dios. Esto es para guiarnos al arrepentimiento, hermanos y amigos. La palabra que tenemos ahí, en algún momento ustedes se la encontrarán cuando estudian la palabra de Dios. Es metanoia. Es literalmente cambiar nuestra mente, pero también nuestra dirección. El arrepentimiento no es solamente lamentarnos por el pecado, es dejar el pecado. Es cambiar el rumbo por el que íbamos, esa senda que lleva a la destrucción, y que el Señor nos abre los ojos, nos hace ver lo que nos espera y cambiamos completamente. Vamos ahora en dirección opuesta, ya no para el pecado, sino para caminar con Dios. Eso es el arrepentimiento bíblico, eso es la conversión. No solamente es estar convencido del pecado, es abandonarlo. Pero la trampa del pecado es que una vez que empezamos a bajar por uno de sus escalones, nos vamos de pique. Seguimos descendiendo, como hemos visto lo que ha pasado en Romanos 1. Lo que empieza por la idolatría desencadena inmoralidad y después en toda otra forma de pecado. De manera que ninguno aquí puede alegar estar libre delante del Señor. Y esto es lo que sucede cuando Dios nos entrega pecado, pecado y pecado. Hermanos y amigos, hay mucho de lo cual hay que advertir aquí. Yo vuelvo a preguntarle, ¿es usted de estos hombres inexcusables? ¿O creemos que no tenemos pecado? ¿O que no pecamos como otros? Es que no, mi vida, ¿cómo me va a poner usted al nivel de aquellos que sí andan abiertamente publicando su pecado? No, en realidad usted hace lo mismo. ¿O es usted igualmente orgulloso, altivo y soberbio para no recibir corrección? Eso es pecar de orgullo, eso es pecar de soberbia, lo mismo que se denunciaba en el capítulo 1. ¿O pensamos que no somos adúlteros porque no hemos cometido el acto físico, pero miramos con codicia a otros en nuestro corazón? Nos oponemos al divorcio, a la ideología de género, pero miramos pornografía que glorifica diversas perversiones sexuales. Pensamos que no somos homicidas, pero hemos tratado de tontos y necios y estúpidos a otros, incluso a veces no con palabras, pero es lo que pensamos de ellos y así es como los tratamos. Pensamos que somos mejores hijos de lo que realmente somos, cuando hemos sido desobedientes a nuestros padres y a otras autoridades puestas por Dios. Creemos que no es chisme lo que hemos hecho con esas conversaciones enmascaradas de falsa piedad. Hemos hablado a escondidas de quienes llamamos nuestros hermanos, murmurador. Oh, cuántos acá nos debería ocurrir como le ocurrió a David con el profeta Natán, que nos encendemos en ira y nos molestamos por el pecado que vemos en otros, pero no vemos el pecado en nuestra propia vida, no vemos nuestra propia maldad. Es que ese cuadro, ¿verdad? ¿Cómo estaba David cuando llega Natán y le cuenta, ¿verdad?, acerca del hombre y su corderita? Se encendió el furor de David, nos dice la Escritura. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Tú eres esa mujer, tú eres.
El que puede ver fácilmente la maldad en otros casos, pero no lo está viendo en su propia vida. Cuando levantamos nuestro dedo acusador, cuando emitimos la sentencia, es contra nosotros, porque hacemos lo mismo. Sí, usted que semana tras semana escucha la predicación y sigue igual, o usted sí piensa que escapará del juicio de Dios. Niños y jóvenes, a ustedes también les quiero hablar, porque yo sé lo que es ser criado pequeño en una iglesia. Hay un peligro. Hay un peligro para los que son criados en la iglesia y no viven hundidos en ciertos pecados. Yo les digo, nunca, pero nunca crean que ustedes se han perdido de algo en el mundo. Y que es necesario caer en vicios y vivir una gran rebeldía abierta para luego experimentar ahora sí verdaderamente la gracia de Dios. Nunca crean eso, niños. Es una bondad para ustedes que sus padres los quieran guardar de muchos males allá afuera. ¿Pero qué es el problema? Que como los niños que sacan buenas notas nos podemos llegar a creer mejores. Yo nunca fui como aquellos que sí, se vivieron esa vida perdida. No, tú necesitas la misma gracia de Dios. Ustedes pueden llegar a pensar que son mejores y que están bien delante de Dios, olvidando que Dios exige perfección y no simplemente una vida moderadamente decente. Eso no es lo que Dios te pide. Dios te pide entera perfección siempre. Y eso tendría que llevar a cualquiera a suplicar por misericordia y a creer en Cristo. Pero no solo ustedes, niños. Muchos adultos acá podemos llegar a ser como el hermano mayor de la parábola que llamamos del hijo pródigo. Realmente deberíamos llamarla la parábola del Dios pródigo, porque es Dios quien es desprendido en esa parábola. Él es el que ricamente da. Le da al hijo menor sabiendo lo que va a hacer, y al hijo mayor le tiene que decir, hijo, todo lo mío es tuyo. Pero ¿qué pasa con el hijo mayor? Ese hijo mayor no estaba disfrutando las riquezas, sino que estaba ahí como una pesada carga, siempre sirviéndole, y cuando llegó el momento se demostró lo que había en su corazón. A mí nunca me has dado ni un corderito para disfrutarlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese hijo mayor? Él se enojó, no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Que no sea así con nosotros que están aquí en esta iglesia, que teniendo todo tan cerca, no lo alcancen al final. Ahí estaban las riquezas a disposición para el hijo mayor, pero nunca las disfrutó, porque todo para él era una vida de autojusticia. Yo me lo he ganado, yo me lo merezco. No era así. No era así. Las riquezas de su padre estaban ahí para que las disfrutara igualmente como las estaba disfrutando el hijo menor, por misericordia y gracia, no por justicia propia. Pero hay esperanza, usted que me escucha hoy. Hay esperanza, porque este juicio de Dios no ha llegado todavía. Él sigue siendo sumamente paciente con usted y conmigo. En Jehová y por la fe en Cristo hay misericordia y abundante redención en Él, tanto para los pecadores descarados como para los pecadores más discretos. Hay salvación por la fe. Y no se confunda, es bueno estar aquí en la iglesia, es bueno que usted lea la Biblia, es bueno orar al Señor, es bueno que busquemos vidas irreprensibles, mortificando el pecado, pero todo eso tiene que venir como resultado de estar en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Véase delante de Dios y no respecto a otros, y reconozca que aparte de Cristo
su vida moral solamente le traerá mayor condenación. Pero venga Cristo y conocerá la verdadera victoria sobre el pecado, porque en Él sí hay victoria, en Él sí podemos ser más que vencedores. Oremos. Gracias, Señor, por hablarnos a todos por igual, para que no haya alguien con una falsa confianza, que habiendo dejado muchos vicios en el pasado y viviendo en un contexto cristiano, se haya olvidado de ponerse a cuentas contigo y mida todo en base a que no es como otros. Perdónanos, Señor, cuando esa ha sido nuestra actitud. No porque debamos tener temor de denunciar el pecado y llamarlo como lo que es, pero sí cuando olvidando tu misericordia y tu gracia y olvidando el arrepentimiento, vemos con facilidad el pecado de otros y no el nuestro. Libra a esta iglesia, Señor, de caminar envanecida, sino que andemos con humildad delante de ti, confesando nuestros pecados y confiados en el perdón que tú nos das en nuestro Señor Jesús. Que meditemos en lo que hemos escuchado y vengamos con buena disposición para en la tarde escuchar una vez más tu palabra. Es en Cristo que lo pedimos. Amén.